Atrapada en una oscuridad sofocante donde mi cuerpo se sentía como una tumba de plomo, mi sentido del oído se convirtió en mi única conexión con el mundo de los vivos. Soy Wendy, una arquitecta de 32 años, y en ese momento estaba escuchando cómo se planeaba mi propio asesinato. El agudo chasquido de los tacones altos contra el frío suelo del hospital anunció la llegada de la única persona que me quería muerta. La voz de mi hermana atravesó el rítmico pitido del ventilador, no con tristeza, sino con una escalofriante impaciencia que me heló la sangre. Exigía que el médico terminara mi vida de inmediato bajo el pretexto de la misericordia mientras en realidad codiciaba la herencia que nuestros padres dejaron. Escuché el sonido de un bolígrafo moviéndose sobre los formularios de consentimiento, que se sintió como un cuchillo de sierra tallando directamente en mi corazón. Esa firma no era un acto de amor, sino un arma legal que estaba usando para borrar mi existencia. Cuando sentí la mano enguantada de látex del médico alcanzar el interruptor de encendido de la máquina que me mantenía con vida, reuní cada gramo de adrenalina que quedaba en mi sistema paralizado para contraatacar. Mis párpados se abrieron de golpe con una violenta bocanada de aire mientras fijaba mi mirada directamente en la sonrisa triunfante congelada en el rostro de mi hermana. Antes de que el médico pudiera reaccionar, forcé un único susurro a través de mi garganta seca que reveló exactamente dónde estaba escondida la evidencia. El color desapareció instantáneamente del rostro del médico mientras se congelaba con la mano suspendida sobre el interruptor. Porque se dio cuenta de que no solo estaba despierta, sino plenamente consciente de su crimen. Si quieres ver cómo escapé de esta trampa mortal y les hice pagar por su traición, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones ahora mismo. El silencio sofocante de la unidad de cuidados intensivos se hizo añicos en el instante en que el doctor Eric apartó bruscamente la mano del interruptor del ventilador como si hubiera tocado un cable con corriente. Mi hermana Wanda retrocedió aterrorizada, haciendo que el vaso de papel de café hirviendo que sostenía se le escapara de los dedos temblorosos y explotara sobre el impecable suelo blanco. El líquido oscuro salpicó sus costosos zapatos de diseñador y el dobladillo de sus pantalones, pero parecía completamente ajena al dolor físico porque sus ojos estaban fijos en los míos con horror. El olor estéril de la habitación del hospital fue reemplazado instantáneamente por el incongruente aroma de avellana tostada que subía del charco, extendiéndose rápidamente cerca de los pies de mi cama. En lugar de mostrar alivio porque su única hermana mostraba signos de vida, se abalanzó hacia la cama con una desesperación que torció sus hermosos rasgos en algo monstruoso. «Hazlo. Está muerta. Es solo una contracción», chilló mientras señalaba mi rostro con un dedo manicurado. «Es el signo de Lázaro, así que tienes que terminar lo que empezaste ahora mismo». Su voz se quebró con una mezcla de pánico y furia mientras intentaba alcanzar físicamente el panel de control ella misma. Eric se posicionó físicamente entre mi cuerpo vulnerable y su avance depredador mientras le hacía una seña a la enfermera jefe que estaba de pie junto a la puerta con una mirada de alarma. No perdió ni un segundo enredándose en su histeria o explicando la imposibilidad médica de sus afirmaciones porque su prioridad ahora era la protección de su paciente. Se mantuvo como un muro de piedra contra sus movimientos frenéticos y usó su altura superior para forzarla a retroceder hacia la salida. «Señorita Wanda, por favor, váyase de inmediato. Es una orden médica», ordenó Eric con una autoridad que no admitía discusión. 2 guardias de seguridad llegaron momentos después para escoltar a Wanda al pasillo porque se negó a abandonar las instalaciones voluntariamente. Sus gritos sobre negligencia médica y el derecho a terminar con el sufrimiento resonaron por el corredor hasta que las pesadas puertas dobles finalmente se cerraron y cortaron el ruido. Una vez que la habitación cayó en un pesado silencio donde el único sonido era el pitido errático de mi monitor cardíaco. Eric se volvió hacia mí con una tez que era casi tan pálida como las sábanas que me cubrían. Se inclinó cerca de mi rostro para comprobar de nuevo la respuesta de mis pupilas mientras sus manos temblaban ligeramente por la adrenalina del enfrentamiento. Reuní cada gramo de energía que quedaba en mi cuerpo maltratado para forzar el aire a través de mis cuerdas vocales, que se sentían como papel de lija raspando terminaciones nerviosas en carne viva. El tubo había sido retirado antes para facilitar el fin de mi vida, pero mi garganta todavía estaba hinchada y no cooperaba. Necesitaba que entendiera que esto no era solo un accidente y que la prueba que necesitaba estaba esperando en el distrito histórico de Savannah. Detector de humo. Sala de estar. Grabó todo. Resollé las palabras antes de que un ataque de tos se apoderara de mi pecho.
Un destello de reconocimiento pasó por los ojos de Eric, porque recordó lo obsesionada que había estado con los sistemas de seguridad, incluso durante nuestras clases de arquitectura en la universidad. Sabía que había instalado vigilancia oculta en los accesorios antiguos de mi casa, específicamente porque nunca confié en la gente que Wanda traía a nuestras vidas. No cuestionó mi cordura ni desestimó mis palabras como una alucinación causada por el trauma o la fuerte medicación que corría por mis venas. Simplemente asintió con una sombría determinación e inmediatamente metió la mano en el bolsillo de su bata de laboratorio blanca para sacar su teléfono celular personal. No buscó el buscapersonas del hospital ni el teléfono fijo estándar de la pared, que podrían haber sido monitoreados o interceptados por cualquiera que escuchara en la estación de enfermeras. En su lugar, desbloqueó su pantalla y marcó el número privado del inspector Miller, que era el detective principal asignado a casos de lesiones sospechosas en nuestro distrito. Observé cómo su expresión se endurecía mientras hablaba en tonos bajos y urgentes con el oficial al otro lado de la línea sobre un posible intento de homicidio que todavía estaba en curso. Tenemos una situación en el Hospital Memorial con respecto a la paciente en la cama 4 de la UCI. Declaró Eric claramente al teléfono mientras mantenía una mano protectora en la barandilla de mi cama. Necesita enviar una unidad para asegurar su residencia en Savannah de inmediato y obtener una orden judicial para los datos digitales que hay dentro. Lágrimas de alivio se escaparon de las comisuras de mis ojos y dejaron rastros calientes en mi cabello mientras me daba cuenta de que la soga invisible alrededor de mi cuello finalmente se había aflojado. El aterrador aislamiento de las últimas 72 horas comenzó a disolverse mientras escuchaba a Eric coordinar con la policía para garantizar mi seguridad. Ya no era una víctima indefensa esperando ser silenciada por su propia familia, sino una testigo a la que acababan de dar una segunda oportunidad para luchar. El pitido rítmico del monitor, que había sonado como una cuenta atrás para mi muerte hacía solo unos momentos, ahora sonaba como la marcha constante de la justicia que se acercaba. Mientras esperaba que llegara la policía, el dolor físico punzante en mi cráneo arrastró mi mente violentamente al pasado donde esta tragedia realmente comenzó. La amargura entre nosotras había comenzado a supurar exactamente hace 5 años cuando mamá y papá nos fueron arrebatados en un horrible accidente de coche en la resbaladiza autopista a las afueras de Savannah. Su repentina partida dejó un enorme vacío en nuestras vidas. Pero tuvieron la previsión de proteger el legado familiar designándome como la única fideicomisaria de la fortuna familiar porque estaban aterrorizados por los imprudentes hábitos de gasto de Wanda. La tensión que se había estado acumulando durante media década finalmente explotó hace 3 noches cuando Wanda trajo a su nuevo novio Jason a nuestra finca ancestral para lo que afirmaron que era una cena amistosa. Jason era un hombre que vestía trajes caros que parecían un poco demasiado grandes para su cuerpo y poseía una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Pasó la primera hora de la noche elogiando la arquitectura de la casa antes de finalmente poner sus cartas sobre la mesa con una propuesta que me revolvió el estómago. Pedían un retiro inmediato de $200.000 del fondo fiduciario para invertir en un revolucionario proyecto inmobiliario que existía solo en un folleto brillante. Me senté frente a ellos en la sala de estar de techos altos y sentí una creciente ola de indignación porque ya me había tomado la libertad de realizar una verificación de antecedentes de Jason en el momento en que Wanda mencionó su nombre. No era un promotor inmobiliario sino un estafador con una serie de empresas fantasma fallidas y demandas que lo seguían como una sombra sucia. Cuando coloqué la carpeta que contenía su historial criminal sobre la mesa de café, la máscara encantadora que había estado usando se deslizó instantáneamente para revelar al depredador que había debajo. Vamos, Wendy, no seas tan tacaña, porque esta es una oportunidad que le cambiará la vida a tu hermana, dijo Jason con una sonrisa burlona que me puso la piel de gallina. Su tono despectivo fue la chispa que encendió el polvorín de resentimiento que había estado en esta habitación durante años. Me levanté del sillón de terciopelo y miré directamente a mi hermana que se negaba a hacer contacto visual conmigo. No podía creer que estuviera dispuesta a dejar que este extraño estafara la herencia que mamá y papá habían trabajado toda su vida para construir para nuestra seguridad futura. No significa no, el dinero de mamá y papá no es para que lo quemes en esta estafa, declaré con una finalidad que resonó en las paredes de caoba. El rechazo provocó que algo se rompiera dentro de Wanda porque se puso de pie de un salto con el rostro contorsionado por la pura rabia. Me vio no como una protectora de los bienes familiares, sino como una tirana que intencionalmente la mantenía alejada de la felicidad y la riqueza que creía merecer. ¿Crees que eres mi madre? Eres solo una hermanita egoísta que acapara todo ese dinero. Gritó Wanda a todo pulmón mientras arrojaba un vaso de cristal contra la chimenea.
Decidí en ese momento que no tenía sentido continuar esta conversación mientras estuvieran en un estado tan volátil. Así que les di la espalda para subir las escaleras. Esa decisión resultó ser el error más peligroso de mi vida porque subestimé la profundidad de su codicia. Acababa de poner la mano en la barandilla pulida de la escalera de caracol cuando escuché el movimiento apresurado detrás de mí seguido de un violento empujón contra mi espalda. Mis pies perdieron el contacto con los escalones al instante y el mundo giró en un vertiginoso torbellino de movimiento antes de que la gravedad se hiciera cargo. El impacto de mi cuerpo al golpear el suelo de mármol al pie de las escaleras sonó como un trueno dentro de mi propia cabeza. Un dolor agudo me recorrió la columna y fue seguido inmediatamente por un aterrador entumecimiento que se extendió rápidamente a mis extremidades. Yací allí jadeando mientras intentaba ordenar a mis piernas que se movieran, pero permanecieron inmóviles como si pertenecieran a otra persona. Esperaba que entraran en pánico o pidieran ayuda de inmediato. Pero lo que sucedió a continuación fue el verdadero horror de esa noche. Wanda se paró en lo alto de las escaleras, mirando mi cuerpo roto con una fría curiosidad, mientras Jason caminaba lentamente para pararse a su lado. No corrieron al teléfono para marcar los servicios de emergencia, ni bajaron para comprobar si todavía respiraba. En su lugar, simplemente se sentaron en los escalones y esperaron en silencio durante 30 minutos agónicos para asegurarse de que cualquier daño que se hubiera hecho fuera irreversible. Mientras mi conciencia comenzaba a desvanecerse en el abismo negro, me di cuenta con absoluta claridad de que no estaban esperando que me recuperara, sino que esperaban pacientemente a que muriera. El aterrador recuerdo de mi cuerpo estrellándose contra el suelo de mármol se disolvió lentamente en la oscuridad de mi mente, reemplazado por el penetrante olor a antiséptico de grado industrial y el zumbido de la maquinaria médica que me ancló de nuevo en el presente. Mi visión todavía estaba oscurecida por los párpados pesados que mantenía apretados para mantener la farsa del coma, pero mi oído había compensado mi falta de vista con una claridad aterradora. La pared que separaba mi habitación del hospital del pasillo era lo suficientemente delgada como para que las conversaciones en voz baja que tenían lugar al otro lado llegaran a mí como si me las susurraran directamente al oído. Yací allí inmóvil y escuché a las dos personas que habían intentado asesinarme, paseándose de un lado a otro como animales enjaulados esperando la hora de comer. Wanda y Jason no estaban acurrucados en oración ni consolándose mutuamente por la inminente pérdida de un miembro de la familia como lo haría una pareja normal en una situación tan trágica. En cambio, sus movimientos eran bruscos y agitados, puntuados por el golpeteo nervioso de los zapatos de cuero de Jason y el incesante chasquido de los tacones de Wanda mientras daba vueltas por la sala de espera. Escuché el distintivo crujido de la tela cuando Jason sacó su teléfono del bolsillo y se alejó unos pasos de la puerta para obtener una apariencia de privacidad. Claramente asumió que el grueso cristal de la ventana de la UCI y el pitido rítmico de mi soporte vital ahogarían su voz, pero había subestimado la acústica del ala silenciosa del hospital. Me concentré en su voz y sentí una nueva oleada de náuseas recorrer mi estómago al darme cuenta de que estaba marcando un número que reconocí de la lista de contactos de su propio teléfono, que había visto días antes. Estaba llamando a un corredor de bienes raíces que se especializaba en ventas de urgencia y liquidaciones rápidas de propiedades de alto valor en el área de Savannah. La conversación que siguió fue una clase magistral de codicia y crueldad que despojó la última pizca de duda que podría haber tenido sobre su implicación. Así es. Véndela rápido. Un 20% por debajo del valor de mercado está bien siempre que sea en efectivo. Siseó Jason al receptor con un tono de hambre urgente. Sus palabras me golpearon más fuerte que el golpe físico de la caída porque estaba hablando de la mansión histórica que había estado en nuestra familia durante 3 generaciones. Prácticamente estaba regalando la casa donde mamá y papá nos criaron, el lugar lleno de muebles antiguos y recuerdos de navidades más felices, solo para conseguir dinero rápido para huir del país. Trató mi herencia como una venta de liquidación en una tienda por departamentos en quiebra, y lo estaba haciendo mientras mi corazón todavía latía en la habitación de al lado. Antes de que pudiera caer en una espiral de desesperación por el destino de mi hogar, el sonido de la puerta automática deslizándose al abrirse señaló el regreso de Eric al campo de batalla. Salió al pasillo para enfrentarlos, y casi pude imaginar la máscara profesional de desapego que se había puesto en la cara para ocultar su disgusto. Necesitaba ganar tiempo para que el inspector Miller llegara con la orden judicial, y la única forma de hacerlo era confundirlos con burocracia y terminología médica compleja. Detectamos algunos impulsos eléctricos cerebrales anormales que deben registrarse antes de la extubación. Este es un requisito legal.
mintió Eric suavemente con una voz que sonaba tranquila y autoritaria. Se lanzó a una explicación fabricada sobre picos corticales y la necesidad de descartar la actividad refleja transitoria para evitar futuras litigaciones contra el hospital. Fue una actuación brillante diseñada para explotar su miedo a los problemas legales, pero Wanda estaba demasiado cerca de su premio para dejarse disuadir fácilmente por la jerga. El silencio que siguió a su explicación estuvo cargado de tensión antes de que lo rompiera el sonido de mi hermana perdiendo la compostura por completo. ¿Por qué está tardando tanto? ¿Qué esconde el médico? Quítate de mi camino. Déjame entrar. Gritó Wanda cuando su paciencia finalmente se agotó. Escuché el forcejeo de pies mientras intentaba empujar físicamente a Eric para irrumpir en mi habitación, quizás con la intención de terminar el trabajo ella misma ya que el equipo médico se movía demasiado lento para su gusto. Mi ritmo cardíaco se disparó en el monitor porque estaba indefensa y atrapada en la cama, aterrorizada de que irrumpiera por la puerta y se diera cuenta de que estaba consciente. Sin embargo, nunca cruzó el umbral porque un obstáculo formidable bloqueó su camino. La enfermera jefe, una mujer cuya reputación severa era bien conocida en todo el hospital, se había posicionado directamente en la puerta como una estatua guardiana. No se inmutó ante la agresión de Wanda, sino que simplemente se cruzó de brazos y se negó a moverse un centímetro. Informó a mi hermana en un tono que podría cortar el vidrio que un procedimiento de esterilización de emergencia estaba en curso debido a un posible riesgo de infección y que no se permitía la entrada a ningún civil bajo las leyes federales de seguridad sanitaria. Era otra mentira, pero fue pronunciada con tal convicción que obligó a Wanda a retirarse, dejándome a salvo por unos preciosos minutos más, mientras las sirenas de la justicia se acercaban. 15 minutos después, la atmósfera sofocante del hospital se hizo añicos por el sonido de pasos rápidos y decididos que resonaban contra el suelo de linóleo como una marcha militar. Moví ligeramente la cabeza sobre la almohada para alinear mi línea de visión con el estrecho espacio entre el marco de la puerta y la pared, desesperada por ver quién se acercaba con tanta autoridad. 3 figuras doblaron la esquina al final del pasillo, moviéndose con un propósito unificado que las distinguía instantáneamente del personal médico agotado y los visitantes desconsolados que deambulaban por la sala. Liderando la falange iba un hombre con una gabardina marrón arrugada a quien reconocí inmediatamente de las noticias como el inspector Miller, flanqueado a ambos lados por oficiales uniformados cuyas manos descansaban listas cerca de sus cinturones. La repentina aparición de las fuerzas del orden provocó que una oleada de inquietud se extendiera por la sala de espera, silenciando los bajos murmullos de otras familias reunidas cerca. Wanda, que había estado caminando en círculos apretados y enojados momentos antes, se detuvo en seco y rápidamente ajustó su expresión facial en una máscara de trágico sufrimiento. Se alisó la blusa despeinada y se secó los ojos secos con un pañuelo, asumiendo claramente que estos oficiales estaban aquí para dar la sombría noticia de mi fallecimiento o para tomar una declaración de rutina sobre una caída accidental. Dio un paso tentativo hacia adelante con la mano extendida como si esperara consuelo, preparada para interpretar a la perfección el papel de la hermana sobreviviente en duelo para esta nueva audiencia. Sin embargo, el inspector Miller no disminuyó el paso ni ofreció un gesto de simpatía mientras acortaba la distancia entre ellos con una intensidad aterradora. Ignoró por completo su mano extendida y se detuvo a solo centímetros de donde ella estaba, mirándola con ojos que no tenían compasión por su actuación. El aire en el pasillo pareció bajar varios grados mientras metía la mano en el bolsillo de su chaqueta, no para buscar un cuaderno para registrar sus mentiras, sino un trozo de papel doblado que selló su destino. Señorita Wanda, está usted bajo arresto por sospecha en relación con el accidente de su hermana. Tiene derecho a permanecer en silencio, anunció el inspector Miller con una voz que se escuchó claramente en mi habitación. El color desapareció del rostro de Wanda tan rápido que por un segundo pensé que podría desmayarse por la conmoción de ver su realidad hecha añicos. Parpadeó rápidamente mientras los oficiales uniformados se movían con eficiencia practicada para asegurar sus muñecas detrás de su espalda. El clic metálico de las esposas cortó el silencio como un disparo. Su conmoción se disolvió instantáneamente en una rabia salvaje cuando el metal frío mordió su piel, despojándola de la sofisticada fachada que había mantenido durante 35 años. Comenzó a sacudirse violentamente contra el agarre de los oficiales, sus tacones raspando el suelo mientras intentaba apartar su cuerpo de su control. «Suéltenme», se calló. «Eso es una locura. Me está tendiendo una trampa», gritó Wanda a todo pulmón, proyectando su voz tan fuerte que las enfermeras de la estación adyacente salieron corriendo para investigar la conmoción.
Continuó lanzando acusaciones venenosas, afirmando que yo era mentalmente inestable y que la policía estaba acosando a una ciudadana inocente sin causa. Fue una patética muestra de narcisismo de una mujer que no podía concebir un mundo en el que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Mientras la atención de todos estaba fija en el espectáculo de mi hermana gritando, desvié ligeramente la mirada hacia el hombre que estaba a su sombra. Jason había estado apoyado contra la pared con los brazos cruzados, pero en el momento en que aparecieron las esposas, su postura cambió de un aburrimiento arrogante a un pánico absoluto. Miró de la forcejeante Wanda a los guardias de seguridad que se acercaban, sus ojos recorriendo el pasillo como una rata atrapada buscando una alcantarilla. Se dio cuenta de que el juego había terminado y de que su plan para saquear mi herencia acababa de entrar en una celda de la cárcel. «Maldita sea, esto está arruinado», murmuró Jason en voz baja, su voz apenas audible por encima de los chillidos de Wanda. No dio un paso adelante para defender a su novia ni exigió una explicación a la policía como lo habría hecho un compañero leal. En cambio, retrocedió lentamente de la escena, usando la multitud de curiosos que se había reunido como un escudo humano para enmascarar su retirada. Observé con una furia contenida cómo se deslizaba inadvertido hacia la escalera de emergencia en el otro extremo del pasillo, empujando la pesada puerta cortafuegos y desapareciendo de la vista antes de que alguien pudiera detenerlo. La estaba abandonando sin pensarlo dos veces, demostrando exactamente cuán hueca era realmente su relación. Desde mi posición privilegiada, dentro de la habitación oscura, observé cómo los oficiales finalmente lograban someter a Wanda y comenzaban a arrastrarla hacia los ascensores. Ver a mi propia hermana siendo llevada como una delincuente común, debería haberse sentido como un momento de triunfo supremo, una victoria para la justicia por la que había rezado. Sin embargo, mientras observaba su figura hacerse más pequeña por el largo pasillo blanco, lo único que sentí fue un profundo y helado vacío extendiéndose por mi pecho. No había alegría en esta victoria, solo la aplastante comprensión de que el último vínculo con mi familia acababa de ser cortado para siempre, dejándome verdaderamente sola en el mundo. Pasaron 2 semanas desde aquella fatídica noche en el hospital, y finalmente me dieron el alta para recuperarme en la comodidad de mi propio hogar. Pero la verdadera guerra apenas comenzaba. Las heridas físicas de mi cuerpo se estaban curando lentamente. Sin embargo, el asalto psicológico que estaba a punto de soportar resultaría mucho más dañino que cualquier hueso roto. Ingenuamente creí que el sistema legal mantendría a mi atacante tras las rejas donde pertenecía hasta la fecha del juicio. Había subestimado gravemente la capacidad de una mujer desesperada con acceso a un abogado defensor de alto precio que se especializaba en encontrar lagunas técnicas para clientes culpables. Wanda logró obtener su libertad bajo fianza solo 3 días después de su arresto, y no desperdició ni un solo momento de su libertad en la reflexión o el remordimiento. Inmediatamente lanzó una campaña de tierra quemada en todas las plataformas de redes sociales disponibles para pintarse a sí misma como la víctima de una hermana mentalmente inestable que buscaba venganza. Me senté en el sofá de mi sala con un nudo de pavor apretándose en mi estómago mientras veía aparecer una notificación en mi tableta, indicando que estaba en vivo. El vídeo mostraba a Wanda sentada en una habitación con poca luz sin maquillaje en la cara para acentuar su tez pálida mientras se secaba las lágrimas practicadas con una mano temblorosa. Miró directamente a la lente de la cámara con ojos que parecían llenos de tristeza y comenzó a tejer una narrativa tan retorcida que me dejó sin aliento por la rabia. Sacrifiqué todo para cuidarla y ella inventa historias para enviarme a la cárcel. ¿Acaso Dios tiene ojos? Sollozó Wanda a su creciente audiencia mientras sostenía una foto enmarcada de nuestros padres. Procedió a decir a miles de espectadores que nunca me había recuperado de la depresión causada por la muerte de mamá y papá hace 5 años. Afirmó que había desarrollado una grave adicción a los analgésicos fuertes, lo que me causaba alucinaciones y un comportamiento errático hacia mi familia. La historia que fabricó fue que me había arrojado por las escaleras en un ataque de celos histéricos porque no podía soportar verla feliz con Jason. Fue una actuación magistral que explotó la simpatía del público por las luchas de salud mental y la convirtió en un arma contra mí. La reacción de la comunidad en línea fue rápida y brutal, ya que la sección de comentarios debajo de su vídeo se llenó de un odio venenoso dirigido hacia mí. Extraños que no sabían nada de nuestras vidas comenzaron a llamarme monstruo ingrato y mujer enferma que intentaba destruir a la única familia que le quedaba. Me desplacé por cientos de mensajes deseándome mal y exigiendo que retirara los cargos contra mi pobre y sufrida hermana.
El peso de su juicio se sintió sofocante, y pude sentir que mi determinación comenzaba a resquebrajarse bajo la presión de millones de ojos invisibles juzgando mi carácter basándose en mentiras. Justo cuando estaba a punto de caer en un ataque de pánico, sonó el timbre y mi mejor amiga Sara entró con su llave de repuesto para ver cómo estaba. Sara había sido mi roca desde la universidad, y echó un vistazo a mi cara manchada de lágrimas antes de marchar para arrebatarme la tableta de las manos. No pidió permiso porque sabía que me estaba torturando leyendo la basura que los seguidores de Wanda estaban vomitando. Apagó el dispositivo con un clic decisivo y lo arrojó al sillón, lejos de mi alcance, antes de cerrar las cortinas para bloquear el mundo. Dame el teléfono, Wendy. No leas más esa basura. Necesitas descansar. Ordenó Sara con suavidad pero con firmeza mientras me entregaba una taza de té de hierbas. Pasó el resto de la tarde distrayéndome con historias sobre su trabajo y ayudándome a organizar la casa, que había caído en desorden durante mi hospitalización. Su presencia fue un recordatorio de que las personas reales en mi vida sabían la verdad, y eso era todo lo que debería haberme importado. Sin embargo, la burbuja protectora que Sara trató de construir a mi alrededor se reventó a la mañana siguiente cuando recibí un correo electrónico de la directora de la escuela primaria de Lucy. Adjunto al mensaje había un enlace a un sitio web de tabloides que presentaba una fotografía granulada de mi hija de 6 años caminando por las puertas de la escuela sosteniendo su lonchera. El titular especulaba sobre si estaba a salvo viviendo con una madre mentalmente inestable e insinuaba que los servicios sociales deberían intervenir de inmediato para retirarla de mi cuidado. La sangre en mis venas se convirtió en hielo e instantáneamente hirvió en una furia al rojo vivo que desterró todo rastro de mi miedo anterior. Habían cruzado la única línea que nunca permitiría que nadie cruzara al involucrar a mi hija inocente en este sórdido lío. Se atreven a tocar a Lucy, bien. Les mostraré cuán brutal es la verdad. Juré a la habitación vacía con una voz que era firme y fría. Me di cuenta entonces de que jugar a la defensiva ya no era una opción si quería proteger a mi hija de las consecuencias de las mentiras de Wanda. Cogí el teléfono fijo para llamar a mi abogado y al doctor, Eric, porque finalmente estaba lista para dejar de esconderme en las sombras. Era hora de liberar la evidencia que silenciaría a Internet y enviaría a mi hermana lejos para siempre. Aquel lunes por la mañana, el cielo sobre Savannah era de un pesado tono gris, como si señalara una tormenta a punto de desatarse dentro del juzgado del condado de Chatham. La humedad atrapada dentro de la sala de techos altos hacía que el aire se sintiera lo suficientemente espeso como para ahogar mientras ocupaba mi rígido asiento de madera detrás de la mesa de la fiscalía. Mantuve la mirada fija hacia adelante para evitar el contacto visual con las docenas de espectadores que habían abarrotado la galería para presenciar la caída de una prominente familia local. Wanda se sentó a solo unos metros de distancia, vistiendo un modesto vestido azul marino que contradecía su estilo extravagante habitual, mientras se secaba los ojos secos con un pañuelo para mantener su fachada de hermana afligida. Su abogado defensor no perdió tiempo en lanzar un vicioso asesinato de reputación contra mí durante su declaración de apertura, pintando un cuadro de una hermana menor celosa y mentalmente inestable. Paseó de un lado a otro frente al estrado del jurado con paso seguro mientras tejía una narrativa que desestimaba mi testimonio como nada más que las alucinaciones de una mente adulta drogada. Argumentó apasionadamente que el trauma de perder a nuestros padres había quebrado mi psique y que yo había inventado todo este escenario para castigar a Wanda por encontrar la felicidad con una nueva pareja. Mi cliente es simplemente la víctima de una hermana con problemas mentales y delirios. Declaró con un gesto teatral de su mano hacia donde yo estaba sentada. Mis nudillos se pusieron blancos mientras agarraba el borde de la mesa de caoba, pero permanecí en silencio porque sabía que su arrogancia estaba a punto de ser su perdición. Cuando finalmente llegó el momento de la refutación, mi abogada se puso de pie con una calma que silenció instantáneamente los murmullos que recorrían la galería. No se enfrascó en una pelea a gritos con la defensa, sino que simplemente solicitó permiso al juez para presentar una pieza de evidencia digital que había sido recuperada de la escena del crimen. Las luces de la sala del tribunal se atenuaron mientras una gran pantalla de proyector descendía del techo para mostrar las imágenes de alta definición capturadas por la lente oculta que había instalado años atrás. El silencio en la sala era absoluto mientras el vídeo comenzaba a reproducir los eventos de esa noche con una claridad que ninguna cantidad de mentiras podría ocultar. Cada persona en la sala observó con horror cómo el rostro de Wanda se retorcía de rabia en la pantalla antes de que me empujara violentamente hacia la caída mortal de la escalera de caracol. Sin embargo, los jadeos audibles del jurado no llegaron durante la caída en sí,
sino durante los 30 minutos que siguieron a mi colapso en el suelo de mármol. La cámara había capturado perfectamente a Wanda y Jason abriendo una botella de vino tinto de época para celebrar su victoria, mientras mi cuerpo yacía roto e inconsciente a solo unos metros de ellos. Sus voces eran nítidas y claras mientras discutían la puesta en venta de la propiedad para una venta rápida en efectivo antes de que mi cuerpo estuviera siquiera frío. Wanda miró la pantalla con la boca ligeramente abierta porque realmente había creído que su versión de los hechos nunca sería desafiada por la realidad. La proyección terminó, dejando una pesada manta de conmoción sobre la sala que solo se levantó cuando el inspector Miller subió al estrado para dar el golpe final. Ajustó el micrófono antes de mirar directamente a la acusada con una mirada que le quitó la última pizca de dignidad. No estaba allí para discutir el asalto, sino para revelar la investigación financiera que se había estado llevando a cabo en paralelo al caso criminal desde el momento en que Jason huyó del hospital. Los datos bancarios muestran que Jason retiró los últimos $50.000 de los ahorros de la acusada y actualmente es un fugitivo. Declaró el inspector Miller con un desapego profesional que hizo la noticia aún más devastadora. Wanda se congeló en su asiento mientras la realidad de sus palabras se estrellaba sobre ella como un peso físico que le aplastaba el pecho. El color desapareció de su rostro al darse cuenta de que el hombre por el que había destruido a su familia había vaciado sus cuentas y la había abandonado para enfrentar las consecuencias sola. La máscara cuidadosamente construida de la hermana afligida se hizo añicos por completo mientras saltaba de su silla en un ataque de realización histérica que sorprendió a los alguaciles. Arañó el aire como si tratara de alcanzar al fantasma del amante que la había traicionado mientras lágrimas de genuina angustia finalmente corrían por su rostro. Jason, bastardo. Me engañaste. Devuélveme mi dinero. Gritó hasta que su voz se rompió en sollozos de desesperación. El juez golpeó su mazo repetidamente para restaurar el orden, pero el daño ya estaba hecho mientras los alguaciles se movían para contener su cuerpo agitado. La vi derrumbarse sobre la mesa de la defensa, no por remordimiento por intentar matarme, sino por el dolor del dinero que había perdido. La tormenta afuera finalmente se desató mientras la lluvia comenzaba a azotar las ventanas del juzgado para lavar las mentiras con las que había intentado ahogarme. Sentí una profunda sensación de cierre asentarse sobre mí al darme cuenta de que su codicia se había convertido finalmente en su propia prisión. Pasó un año desde que el pesado mazo de madera del juez se estrelló para cerrar finalmente el capítulo más oscuro de toda mi existencia. El sonido resonante de esa sentencia puso un fin definitivo a la pesadilla que había comenzado con una firma en un formulario de consentimiento de hospital. Wanda fue sentenciada a 25 años en una prisión federal de máxima seguridad sin posibilidad de libertad condicional por intento de asesinato en primer grado. Mi hermana ahora pasa sus días mirando paredes de concreto despojadas del lujo que una vez adoró, obligada a vivir con el peso aplastante de sus propias decisiones. La arrogancia que definió su vida ha sido completamente erosionada por la dura realidad del encarcelamiento, donde sus tácticas de manipulación no tienen poder sobre los guardias o sus compañeras de prisión. A menudo me pregunto si piensa en la familia que destruyó por dinero, o si simplemente está consumida por el amargo arrepentimiento de haber sido atrapada. Está completamente sola en una celda fría porque valoró más un saldo bancario que el amor incondicional de su propia carne y sangre. El hombre que alimentó su codicia no escapó al largo brazo de la ley a pesar de su desesperado intento de desaparecer en las sombras. Jason logró evadir la captura durante 6 meses moviéndose entre moteles baratos, pero su suerte finalmente se agotó en un cruce fronterizo cerca de México. Fue detenido por agentes federales mientras intentaba cruzar usando un pasaporte falso que había comprado con el dinero robado. El carismático estafador que una vez se abrió camino con encanto en nuestra sala de estar ahora cumple una sentencia de 15 años por fraude electrónico y por albergar a una fugitiva. Su vida de explotar a mujeres vulnerables para obtener ganancias financieras llegó a un final sin ceremonias, dejándolo con nada más que un número de prisión y una reputación que asegurará que nunca vuelva a engañar a nadie. Con las batallas legales finalmente detrás de mí, tomé la difícil decisión de poner en el mercado la histórica finca familiar en Savannah porque las paredes guardaban demasiados fantasmas. Caminar por las habitaciones vacías por última vez fue como decir adiós a una hermosa era que había sido irrevocablemente manchada por la violencia y la traición. Vendí la propiedad a una joven pareja que la llenaría de nuevos recuerdos usando una parte significativa de las ganancias para establecer un fondo de becas en la universidad local. La beca de arquitectura Mamá y Papá fue creada para honrar el legado de trabajo duro y creatividad de mis padres, asegurando que sus nombres se asociaran con la generosidad en lugar del escándalo causado por su hija mayor.
Era la única forma que conocía de purificar el dinero que casi me cuesta la vida. Lucy y yo empacamos nuestras pertenencias restantes y nos mudamos a una modesta cabaña enclavada a lo largo de la tranquila costa donde el aire salado se siente como una limpieza diaria del alma. Mi hija ha florecido en este nuevo entorno, su risa ha regresado mientras persigue las olas en la playa sin la sombra de la tensión familiar sobre su cabeza. He reiniciado lentamente mi práctica de arquitectura, encontrando alegría en diseñar hogares que priorizan la seguridad y la calidez sobre la grandeza y el estatus. Las cicatrices físicas de mi caída se han desvanecido en tenues líneas blancas, sirviendo como un recordatorio de mi resiliencia en lugar de un símbolo de mi victimización. He encontrado una profunda sensación de paz en la simplicidad de nuestra nueva vida, libre de las expectativas tóxicas que una vez me ataron a una hermana que nunca me amó de verdad. Este angustioso viaje me enseñó la dolorosa pero necesaria lección de que compartir ADN no garantiza automáticamente la lealtad o el amor. A menudo estamos condicionados a creer que la familia es un vínculo sagrado que debe preservarse a toda costa. Pero esa creencia puede convertirse en una trampa peligrosa cuando se trata de individuos tóxicos. La codicia tiene el aterrador poder de transformar a aquellos con quienes crecimos en extraños irreconocibles que sacrificarán nuestro bienestar por su propio beneficio. La verdadera familia no se define por lazos de sangre, sino por las personas que están a tu lado cuando eres vulnerable y te protegen cuando no puedes protegerte a ti mismo. Alejarte de una relación dañina no es un acto de abandono, sino un valiente acto de autopreservación que te permite sanar. Debes tener la fuerza para cortar las cuerdas que te están estrangulando, incluso si esas cuerdas están tejidas de historia compartida. Porque tu supervivencia vale más que su aprobación. Muchas gracias por escuchar mi historia y caminar este difícil camino hacia la justicia junto a mí. Espero que mi experiencia te dé el coraje para defenderte y reconocer las señales de toxicidad antes de que sea demasiado tarde.